Bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en su consejo algunos elementos que nos permitan esta noche revisar y repasar nuestra situación personal. Esa es la idea. Cuando uno se presenta en la Escritura, tenemos que repasar, preguntarnos, exponernos, mirarnos al espejo y ver qué cosas que están ahí nos pueden hacer transformar nuestras vidas. Vamos a leer Nehemías. Y este es un pasaje, capítulo 2, versículo 1 al 8. Es una historia que me conmueve, la he leído muchas veces, he leído muchos comentarios y siempre enfocado a cómo llevar a equipos de trabajo. Y esta vez Dios me habló acerca de cómo llevar mi vida hacia Él, ¿sí? Nehemías 2:1, versículo 1 al 8 dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, porque era copero, tomé el vino y lo serví al rey, dice Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí yo de gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue yo a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Versículo 11. Llegué pues, después de varios meses de traslado, a Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en la que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: ¿vosotros ven el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Versículo 20. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Conocemos la historia, algunos de nosotros, otros quizás no, pero el pueblo de Israel, por el pecado en sí mismo, había sido dividido en 2 sectores, el reino del norte y el reino del sur. La historia hace que luego ejércitos superiores de pueblos, imperios superiores, los conquistaron. Entonces fueron llevados cautivos a tierras extrañas. Y ahí está Nehemías, lejos de su casa, a 8.000 millas, lejísimo de su casa,
y está haciendo uso de una función en la corte del rey. ¿Qué hacía él? Era copero. El copero no es simplemente un mozo que servía el vino, no era eso, sino que era una persona de intensa confianza, ya que él era el encargado de probar la comida y el vino previamente a que el rey la probara. Entonces, él arriesgaba su vida por el rey. Estaba permanentemente parado al lado del rey, por lo cual había confianza, había diálogo, había una relación de amistad incluso. Y en esa rutina que estaba Nehemías es cuando Dios genera en él una información, les llega una información acerca de su pueblo, el pueblo de Judá, y él hace una consulta y le dicen que estaba en ruinas, que estaba destruido, que estaba en oprobio, que estaba en los muros caídos, que estaba en escombros, que había desolación, que había desastre físico, emocional, espiritual. ¿Y qué dice la Biblia ahí en capítulo 1, versículo 4? Después pueden leerlo, que él se sentó, lloró y oró por muchos días y ayunó. Esta noticia en la rutina de su día generó una angustia terrible por lo que estaba pasando y él no podía dejar pasar esta información. De repente una información, una noticia, una novedad, algo sucede en su vida que interrumpe su rutina y él entiende que Dios lo estaba llamando a hacer un cambio de su vida y no en su vida sino en la vida de muchos otros. Y es por eso que él hace toda esta obra y decide hablar con el rey. Después de 4 meses orando, ayunando y llorando, se presenta esta oportunidad y se presenta ante el rey. Y el rey lo mira y se da cuenta que no estaba igual que siempre, que algo había distinto en su rostro. Y le dice, ¿por qué estás triste? Cualquier movimiento facial distinto al normal podía generar temor en el rey porque era una anomalía. ¿Estás triste porque sabes una información? ¿Estás triste porque sabes que me va a pasar algo? ¿Estás triste por algo que me pueden perjudicar? Estar triste en la corte del rey significaba el riesgo de la muerte. Por eso él 4 meses aguantó su rostro disimulando su realidad, hasta que ese día no pudo más y sucede lo que escuchamos. El rey le pregunta por qué está triste y él le dice, pasó esto. Y le abre su corazón y el rey, de una manera milagrosa por la intervención de Dios claramente, decide aportar y apoyar su visión. Y ahí es cuando empieza e inicia la obra de reconstrucción y restauración de ruinas más grande de la historia del pueblo de Israel. Por eso esta noche el título es Restaurando mis ruinas. Porque no podemos negar que nosotros tenemos facetas, episodios, acciones, reacciones, palabras, pensamientos, conductas que están mostrando que hay ruinas en nuestras vidas. Que hay algo en nuestro corazón que no está acorde a lo que fue pensado inicialmente. Que quizás muchos de nosotros tuvimos algún momento de construcción, fuimos creciendo, avanzando, llegamos a estar por encima de lo que Dios demandaba, estuvimos en sus planes, estuvimos escuchándolo, predicando, compartiendo, estuvimos viviendo su llamado y de repente algo sucedió y empezamos a entrar en un proceso de desconstrucción o ruina. Y yo quiero llamarte la atención, y Dios me llamó la atención porque me he dado cuenta que tengo muchas cosas en ruinas en mi vida. Que me entristecen, que me enriedan, que me frenan, que me estorban y que afectan a Dios. Porque como vamos a ver ahora, esta noche, cuando uno tiene vidas en ruinas, el principal afectado es Dios mismo. Mirá, lo que aprendí de Nehemías, en primer lugar, es para que yo pueda restaurar mis ruinas, tengo que tener enfoque. Tengo que tener a dónde ir, un llamado de Dios, una dirección de Dios. No puedo pasar la vida subsistiendo, no puedo pasar la vida simplemente existiendo en la monotonía diaria, rutinaria de levantarme, acostarme, ir al trabajo, estar con mi familia, desayunar, leer, convivir, servir, existir y al día siguiente lo mismo. Fuimos creados para mucho más que eso. Dice ahí el versículo 2, dice, entonces me levanté de noche, el 12, me levanté de noche, yo y unos pocos que estaban conmigo, y a nadie le dije lo que Dios había puesto en mi corazón. Había una propuesta de Dios, había un llamado de Dios, había algo de Dios en su corazón que fue lo que enfocó su vida para restaurar las ruinas. Había una dirección, había una palabra que era el impulso, era su energía, era su empuje, era algo que Dios le había dicho que tenía que hacer, que ser.
Y no podemos nosotros vivir esta vida cristiana, amigos, hermanos, si no tenemos una dirección clara, si no somos capaces de saber un rumbo, una meta hacia la cual Dios nos está llamando. Eso se llama propósito. Se llama tener sentido de existencia, sentido espiritual, saber que Dios nos creó para algo, que nos dio dones, que nos dio capacidades, que nos ubicó en un espacio, en un tiempo determinado para ser instrumentos para su gloria. Y yo puedo estar en riesgo de ruinas cuando yo no tengo un enfoque correcto, cuando no hay una dirección en mi vida. Por eso la primera pregunta que nos podemos hacer esta noche es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hay un rumbo? ¿Hay una dirección clara de Dios que nos dijo que hagamos, seamos, vivamos lo que estamos haciendo? Porque seguramente si no tenemos la capacidad de entender a Dios, de acercarnos y escuchar su voz, vamos a estar desperdiciando nuestro pasar por la tierra. Somos todos conscientes de que el tiempo de vida es corto. La Biblia es clara cuando habla acerca de la fragilidad de la vida. Dice que es como una neblina que aparece y se desvanece. Dice que es como una planta que nace, crece y se muere. Se nos va mucho más rápido de lo que pensamos la vida. Yo estoy parado acá y ya tengo casi 40 años y no puedo creer que hace poco tiempo para mi mente estaba en el salón chiquito, escuchando, aprendiendo, y hoy está Dios haciéndome dar cuenta que la vida se nos está yendo y necesitamos tener un enfoque, una dirección clara, porque si no estamos desperdiciando todo lo que Él preparó para nosotros. La misma reina Esther, que es un pasaje un poquito contemporáneo antes de esta historia, ella dice que para esa hora había llegado. Usted, amigo, hermano, nació en este tiempo, en este momento crítico de la sociedad, para algo. No estamos por casualidad, por eso tenemos que tener una dirección clara. Dejemos de subsistir, dejemos de existir, empecemos a vivir lo que Dios tiene para nosotros. Y eso requiere un enfoque, y el enfoque requiere e implica un plan de acción. Empecemos a prepararnos, empecemos a capacitarnos, empecemos a preguntarle a Dios qué quiere en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo es sorprendido en Damasco, ante la presencia de Jesús, y él iba cabalgando y de repente le aparece la presencia de Cristo, le hace dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que vos y yo tenemos que hacernos continuamente. ¿Quién sos, Señor? Quiero conocerte, quiero saber tus atributos, quiero saber qué querés de mi vida, quiero saber qué quieres que yo haga. Dirección, enfoque. Y por eso cuando Nehemías tiene la oportunidad, después de un tiempo de haber recibido la dirección de Dios, él es claro, y cuando el rey le pregunta qué quiere, Nehemías saca un listado de cosas que ya tenía pensadas, porque él planificó su vida, porque él entendía que había una dirección para la cual tenía que vivir. Y no sé para qué te llamó Dios. No sé qué quiere Dios que vos hagas, pero estoy seguro que quiere que te capacites, que te formes, que lo busques, que lo llames, que te enfoques. Dirección. Porque si no hay dirección hay desperdicio de vidas. Si no hay dirección hay ruinas, hay basura, hay desperdicio. Hay falta de propósito. En segundo lugar, no solamente había una dirección, sino que había una dependencia, porque esto va de la mano. Si yo quiero saber qué quiere Dios para mi vida, tengo que escucharlo. Dice que Nehemías pasó 4 meses orando y llorando, ayunando, y angustiado. Él tenía una vida entregada a Dios en oración. No hacía nada sin orar. La oración era un patrón de conducta continua en su vida. Podemos repasar su historia y ver que él oraba y hacía, estaba en la presencia del rey. El rey le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué te hace falta? Y dice la Biblia que él de inmediato ora a Dios, oraciones cortas, oraciones silenciosas, oportunas. Había una comunión con Dios, había una dependencia absoluta con Dios. Cuando él, dice el versículo 11, recorre las ruinas, por 3 días recorriendo las ruinas, mientras todos dormían, él estaba angustiado por la situación de Israel. ¿Y sabes qué? La dependencia te lleva a tener angustia por el desastre que hay en nuestras vidas. Estar cerca de Dios nos pone en la mente lo que Dios quiere para nuestras vidas y nos pone en desacuerdo con lo que soy, con lo que Dios quiere que sea. Eso es un enfoque. Es saber que yo soy algo y que Dios desea otra cosa de mi vida, y es esa tensión entre lo que soy y lo que Dios quiere que sea, lo que me tiene que llevar a depender de Dios, a preguntarle cómo y cuándo y por qué, Señor.
tiempos a solas con Dios. Él llega después de 4 meses de recorrida, de miles de kilómetros, y en vez de descansar, él se toma 3 días para recorrer las ruinas. Y está a solas con Dios. Y yo quiero que en esta noche Dios nos llama a recuperar los tiempos a solas con Él. No sé dónde quedó mi vida devocional, no sé dónde quedó mi vida de oración, no sé cómo está tu vida diaria de comunión con Dios, pero te aseguro que parte de mis ruinas es por descuidar esos elementos básicos de la vida cristiana. De la dependencia, de pedirle a Dios dirección. Cuando Jacob estaba en Betel, a solas, es cuando Dios lo llamó. Cuando Moisés estaba a solas en el desierto, es cuando vio el zarza ardiente, la zarza ardiente. Cuando Isaías estaba solo en el templo, es cuando Dios lo llama y toca sus labios y lo purifica. Cuando Josué estaba previo a la guerra con Jericó a solas en la noche, es cuando Dios se le presenta como el ángel del Señor y lo invita a ser parte de su obra. Cuando Eliseo estaba arando a solas, es cuando recibe el manto de Elías. A solas con Dios, tiempos a solas con Dios. Y tenemos que recuperar el enfoque, hermanos, amigos. Tenemos que tener un sentido en la vida, una dirección, una dependencia de Dios. Por eso el primer llamado en esta noche es: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? Preguntas básicas de cualquier persona que piensa un poco. Pero vos y yo que somos cristianos tenemos que entender que tenemos un sentido más grande que nosotros mismos, que es vivir por la gloria de Dios, dirección y dependencia. Primeros pasos para enfrentar las ruinas en mi vida. En segundo lugar, es importante hacer un examen. Mira qué dice Nehemías 2:12. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar observé. Pasé luego a las puertas de la fuente, no había lugar, subí de noche por el torrente, observé, miré, entré. Y todo lo que dice que hace, dice la Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo va a conocer? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que está haciendo Nehemías es recorrer las ruinas. Y para poder yo enfrentar mis propias ruinas como persona, tengo que encontrar mis ruinas, tengo que recorrer y hacer un examen. Tengo que ver qué cosas no están bien. Ahí estaba Nehemías recorriendo. Él vio más de noche que sus propios habitantes de día, porque él tenía un peso por Dios. Tenía un peso para que Dios sea glorificado nuevamente en Jerusalén. Entonces él recorre y va viendo que, mira, acá haría falta un artesano que haga esto, haría falta un albañil que levante esta pared, haría falta un herrero que levante esta parte. Y estaba analizando detalladamente, haciendo un examen, detectando las ruinas. Porque algo que nos puede pasar, amigos, hermanos, es que estemos viviendo y conviviendo con escombros. Es increíble pensar que estas personas que radicaban ahí en Judá y en Jerusalén ya habían perdido cualquier tipo de percepción de molestia ante las ruinas. Estaban conviviendo. No sé si alguna vez viste Discovery Channel, un programa que se llama Los Acumuladores. Son personas que por algún rasgo particular de la mente empiezan a acumular, hasta que ya no entran ni ellos mismos dentro de la mugre que tienen en sus casas. Tengo una familia cercana que está bastante grande y está haciendo eso. Acumula cartones, papeles, así que vendo por kilo. No, mentira. Pero son acumuladores y son personas que ya se acostumbraron a convivir con sus ruinas. Y no somos conscientes de que estamos envueltos en una situación de ruina, de desastre, de escombros, de pérdida, de desánimo. Y ese es el gran temor que me llama Dios la atención, es: ¿te estás acostumbrando a vivir con las ruinas, a convivir con los escombros? ¿Estás dejando pasar por alto cosas que son graves, que son necesarias reedificar, cambiar, reestructurar, revisar? ¿Estás haciendo periódicamente un análisis en tu vida para ver qué cosas no están bien, qué cosas están cayendo, qué cosas hay que levantar, qué cosas hay que limpiar?
Yo no puedo avanzar en la reconstrucción de mi vida, de mi ruina, si yo no hago un examen y detecto cuáles son las cosas que están trabando, destruyendo, tirándome abajo, derrumbando la dirección y el enfoque que Dios me está llamando a tener. Por eso esta noche tenemos que pensar, evaluar, examinar nuestros corazones, que Dios los pese minuciosamente y ver qué hay en ellos. ¿Qué cosas rotas hay en nuestra vida? En mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi relación con alguien que no debe ser, en mi mente, en mi celular. Hay cosas que están arruinando mi vida, hay ruinas que están destruyendo lo que Dios pensó para nuestras vidas. Y yo soy responsable de detectar esas ruinas. Restaurar es volver a alinear algo a aquello a lo que fue creado. Y este es el llamado que Dios le hace a Nehemías. Volver a ordenar, a reordenar, a reorganizar, a acomodar, a levantar. Alineemos nuestros conceptos, nuestras mentes. Tengamos cuidado con todo tipo de ideología, hermanos. El mundo está atacando con ideologías fuertemente a nuestros hijos, fuertemente, destructivamente a nuestros hijos. Y vos y yo tenemos que detectar eso, tenemos que ver lo que está arruinando en el corazón y la posibilidad de enfoque de mis hijos. Tenemos que ser escudos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestra familia. Yo soy responsable de detectar las ruinas. Y Dios me llama a mí a que yo sea un objeto, un elemento que ayude a alinear aquello que no está bien, a defender a las personas que están en riesgo de destrucción. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Señor, ayúdame a ver mis ruinas. Puede ser, como dije recién, una persona, un trabajo, algo lícito pero que no convenga, que está ahí destruyendo el alcance de Dios en mi vida. Tengo que detectarlas. Dice el Señor, dijo, no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Hay cosas que tienen que ser transformadas de abajo tajantemente. Pero no solamente tengo que detectar las ruinas, que esta noche es tu tarea porque estamos examinando nuestras vidas. Esta noche es mi tarea ponerme delante de Dios y anotar y revisar, repasar, reflexionar acerca de aquellas cosas que están destruyendo mi vida. Puede ser, cosas lícitas, un trabajo, una persona, una relación, un estudio que está postergando, derribando, ensuciando, estropeando la construcción que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso quiero recordar el enfoque, dirección, dependencia. Quiero hacer un examen detectando las ruinas. Pero a veces nos quedamos con detectar las ruinas, pero mira lo que hace Nehemías, versículo 12, dice, 3 veces dices en la noche, en la noche, en la noche. ¿Por qué él salió de noche? ¿Sabes por qué? Porque no podía dormir de la angustia que tenía de ver las ruinas. Había una angustia en su corazón que no dejaba que él pueda dormir de noche pensando en la destrucción que había. Y ¿sabes qué? El segundo paso para examinar es no solamente detectar, sino dolerse ante las ruinas. Porque muchos de nosotros podemos ser grandes detectores de ruinas propias y ajenas. Somos expertos en ver ruinas ajenas. Pero ¿cuántos de nosotros somos como Nehemías que se duelen cuando ven algo destructivo en la vida personal, en la vida de otro? Es importante tener el corazón de Nehemías. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, cuando se entera de la situación de ruinas de su pueblo, dice, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes qué le dolía a él? Que la ciudad que Dios había pensado como una ciudad gloriosa, donde el nombre de Dios era exaltado, sea oprobio, dice la Biblia ahí. Oprobio, vergüenza. Tanto le conmovió que él no pudo comer por muchos días, dice ahí. Una cosa es conocer, una cosa es saber, una cosa es detectar y otra cosa es dolerse. Es sentir, es conmoverse, es tener una tensión en mi corazón, es tener un peso en el alma, es tener dolor por las ruinas que me rodean. Y te puedo asegurar, amigo, hermano, que nunca vamos a tener cambios verdaderos, sustanciales, perdurables, si no hay un dolor en nuestra alma por nuestras ruinas. Porque yo puedo ir acá y ser confrontado por Dios como todos los 52 domingos de cada año. Puedo llevarme algo en mi corazón, pero puedo pisar aquella puerta y olvidarme. Detecté la ruina, pero no tuve un dolor, una angustia que generó un cambio.
Y Dios llama a que tengamos una angustia en el corazón por las cosas que no están bien, por las cosas que están destruyendo, examinando, detectando y doliéndose por las ruinas. Mirá, hace un tiempo, cuando era más chico, 18, 20 años, íbamos a ir a campamentos, me gustaba ir a campamentos, a chamullar, a estudiar la Biblia, a conocer gente. Y fue un campamento en Parada de Vida donde la persona que predicó contó una experiencia que había tenido unas semanas previas. Estando en el campamento mismo, ahí en Monte, una persona se cae y tuvo una lesión muy grave, atroz, asustaba. Entonces él, con un grupo de gente, lo lleva al hospital y apenas llega, lo deja enfrente a los enfermeros y una de las personas le inyecta una aguja en la espalda, ¿sí? Y grita obviamente del dolor y dice, ¿qué haces? ¿Cómo le hace eso? Viene golpeado y vos venís y le clavas una aguja. Y le dijo una frase que me dejó marcada a mí también, es, si duele, hay esperanza. Claramente, porque si dolía en la zona nuclear y ahí donde están los sensores y todas las partes del cuerpo, es porque había todavía posibilidades de que no sea algo más grave. Y amigos, hermanos, cuando duele hay esperanza. Cuando duele algo en el corazón hay esperanza. Y Dios quiere esta noche que nos duela nuestras ruinas. Que me angustien las ruinas propias de mi familia. Que me movilicen. Que me direccionen a Dios. Que me generen dependencia de Él. Detectar y dolerse por las ruinas. También puede ser a nivel iglesia, a nivel ministerio. Revisemos, repasemos qué cosas no están bien y que nos duela y nos lleve a la transformación, un llamado a la angustia tiene Dios para nuestras vidas. Y en tercer lugar, dice el versículo 17, les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. En tercer lugar, no solamente un enfoque que me da dirección, que me da dependencia, no solamente un examen que me da detectar las ruinas y dolerme ante las ruinas, sino también, es importante, entusiasmo. Si yo quiero transformar mis ruinas y construir nuevamente, tengo que generar entusiasmo en mi alma. Tiene que haber algo que me movilice, que me despierte. Y acá Nehemías no hace ningún discurso súper contundente, no es un gran orador que moviliza las masas y todos se consagran, simplemente dice palabras muy sencillas. Me cuesta entender por qué con tan pocas palabras y tan sencillas hubo tanto impacto. Pero descubrí 3 cosas que él generó y que fueron causa de entusiasmo, como dice el tercer punto, entusiasmo. Entusiasmo es fogosidad en el ánimo, es una fervorosa acción que me moviliza hacia una causa. Y él contó esto, lo que dijimos recién, y la gente del pueblo se entusiasmó, se encendió, hubo un fervor, una fogosidad que no había antes. 3 cosas que vemos en Nehemías, que nos pueden ayudar esta noche a despertar entusiasmo en nuestras vidas. En primer lugar, si había algo que entusiasmó al pueblo de Dios, fue detener el oprobio. Dice ahí, entonces le declaré, ¿cómo? Nos dice el versículo 17, sus puertas consumidas por fuego, edifiquemos un muro y no estemos más en oprobio. Si había algo que movilizó a Nehemías a luchar contra las ruinas de su vida, contra las ruinas del templo, del pueblo, era detener la vergüenza. Era más importante que simplemente levantar paredes, que simplemente reacomodar o reubicar. Había algo que estaba deteniendo la obra de Dios, había oprobio, es vergüenza. Había algo que no estaba bien y él se motiva fuertemente porque sabía que el oprobio estaba siendo nombrado delante de los pueblos. Entonces las ruinas traían la burla y la burla traía el oprobio del pueblo de Dios. Decían, este es el pueblo de Dios, lo están abandonados por Dios. Miren cómo están destruidos, abandonados, derrotados. Y había vergüenza y lo que era la gloria del pueblo de Dios pasó a ser
vergüenza, oprobio. Entonces Él los entusiasma diciendo, vos y yo queremos construir nuevamente, queremos derribar las ruinas, empecemos a detener el oprobio. ¿Sabes qué es eso? Es entender que la gloria de Dios está en juego con mi vida. Cada vez que yo permito una ruina grande en mi vida, que una pared se caiga, que una parte de mi corazón se ensucie, que algo se pierda, estoy poniendo en juego la gloria de Dios. Es una cosa que va mucho más allá de mí mismo. Por eso cada acción que yo ejecuto, cada pecado que yo cometo, cada don o acción que no hago por omisión o por comisión, cada cosa que dejo de hacer para la gloria de Dios, estoy contrariamente desfigurando su gloria. Estoy deshonrando a Dios. Por eso cuando mi vida personal en la intimidad no se ajusta a los parámetros de Dios, no solamente me perjudico yo, sino que estoy deshonrando la gloria de Dios. Cuando mi conducta laboral no es la que debe ser frente a mis jefes, frente a mis compañeros o frente a Dios, no solamente estoy fallando a mi jefe y a mí mismo, estoy deshonrando la gloria de Dios. Cuando me excedo en palabras, en conductas, en lo que sea con una persona que no me corresponde, no estoy afectando solamente mi vida, sino que estoy afectando la gloria de Dios. Por eso es un elemento sustancial para poder ser transformados y para poder cortar con las ruinas es de entender que está la gloria de Dios en juego. La gloria de Dios. Por eso tenemos que repasar. ¿Qué cosas están arruinando mi vida? Porque no solamente me están arruinando a mí, sino que están manchando la gloria de Dios. Y no nos metamos con la gloria de Dios, no nos metamos contra Dios. En segundo lugar, no solamente entusiasmo fue generado por detener el oprobio. Ellos dijeron, vamos a volver a restaurar la gloria de Dios. Y Dios quiere hacer eso en tu vida en esta noche. Y lo que quiere hacer conmigo es recuperar el concepto de que mi vida debe dar la gloria a Dios. Porque en segundo lugar, si había algo que entusiasmó al pueblo, es descubrir que Dios estaba obrando continuamente, que Dios históricamente estaba haciendo parte. Él les dice simplemente esto, la gloria de Dios está en juego, dejemos el oprobio de lado, y les cuenta cómo había sido la acción del rey. Le dice, yo le presenté delante del rey, estuve con miedo, el rey me preguntó qué me pasaba, y le cuenta la historia, simplemente con un testimonio de su vida, ellos pudieron ver la mano de Dios. Porque no era frecuente que pase lo que pasó, fue algo totalmente milagroso. El rey más poderoso del imperio más poderoso de ese entonces le permite a él volver y restaurar las ruinas. Cuando había un edicto de hacía 100 años que decía que nadie más iba a volver a hacerlo. O sea que había que cambiar el corazón del rey, había que cambiar situaciones políticas, había que transformar un montón de situaciones y elementos que solamente Dios podía hacer. Por eso ellos entendieron que un motivo de entusiasmo, de despertarme, de querer volver a levantar las ruinas, es que Dios estaba obrando, que Dios estaba trabajando, que Dios estaba desde tiempo atrás trabajando hasta la vida del rey. Y él le pide al rey, le dice, ¿qué querés que haga por vos? Y le saca un listado de cosas que son sorprendentes. Le dice, mira, me hace falta madera. Y ya sabía hasta el nombre del maderero. Así es increíble. Le dice, me hace falta autoridad real. Me hace falta que pueda pasar por los pueblos con tu autoridad. Me hace falta una licencia con goce de sueldo por 12 años. Eso le pidió. Estuvo 12 años ausente. Y le pidió eso porque sabía que Dios que estaba detrás de todo era grande. Y eso tiene que generarme entusiasmo para poder reparar las ruinas, que hay un Dios que está trabajando y esperando que yo me levante. Y está movilizando, moviendo, trabajando, permitiendo cosas para que vos y yo reaccionemos a tiempo. Le pidió material para las murallas y dice, te pido material para la casa que yo ocuparé. Le pidió hasta una casa. Y el rey le dio todo eso y le dio incluso hasta una guardia real, le dio caballos, le dio de todo. Descubramos a Dios. Que en esta noche el descubrir a Dios que está obrando nos despierte. Porque si hay alguien que está interesado en restaurar mis ruinas, es Dios. Dios estaba pensando en ese momento de la historia para que el pueblo de Israel sea levantado. Dios está pensando en vos, en mí, para que detectemos, derribemos y nos dolamos con las ruinas. Y volvemos a enfocarnos en la dirección y la dependencia necesaria. Detener el oprobio, descubrir a Dios
Y por último, si había algo que generó entusiasmo, era que ellos desearan ser reconstruidos. Y ellos de inmediato lo dicen: levantémonos y construyamos. Habían un deseo, habían visto sus ruinas, se habían dolido por sus ruinas, dijeron: queremos ser transformados, queremos levantarnos, queremos empezar a reconstruir la iglesia, queremos empezar a ocupar nuestro lugar, queremos empezar a buscar a Dios, queremos cambiar la historia. Desear la reconstrucción, eso es algo que ya depende de vos y de mí, es algo personal. Es algo que se moviliza con la angustia de alguien que entendió que no está bien, que está desperdiciando la vida, que está sin dirección, que está ensuciando la gloria de Dios. Nehemías estuvo 4 meses careteándola, disculpen la palabra, pero él estuvo 4 meses después que se enteró del oprobio del pueblo de Israel, que lloró, oró y ayunó. 4 meses estuvo día y noche delante del rey y nunca mostró tristeza porque él se había puesto una máscara, porque él todavía no había entendido que necesitaba desear la reconstrucción. Había un dolor, había una detección, pero le faltó desear ser transformado, desear ser parte. Hasta que un día no pudo más, se sacó la careta y después de 4 meses el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Y no sé hace cuánto vos y yo tenemos una careta y estamos conviviendo con los escombros, permitiendo que la gloria de Dios sea pisoteada, que nuestra vida sea derribada y que nuestro propósito sea destruido. Por eso en esta noche Dios nos llama, como personas claramente, a recuperar el deseo de vivir una vida diferente, a recuperar el deseo de que Dios restaure mis ruinas, a repasar, revisar, reflexionar, hacer un examen. Me pasó ayer y antes de ayer que me he dado cuenta que tengo ruinas en mi relación familiar, que tengo ruinas con mi conducta hacia mis hijos, que me hace falta de que Dios me levante, que me restaure, que me direccione, que se acerque a mí, que me diga al oído lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Yo creo que Dios te está llamando a vos también, ¿sabes? A volver a enfocarte, a pedirle dirección, que Él pueda susurrarnos como Nehemías. Y Dios me dijo lo que debía hacer y lo puso en mi corazón y eso hice. Dios nos está llamando a examinarnos, a detectar las ruinas. Pero no solamente a detectarlas, sino a dolerme, para que eso me movilice. Para entender que la gloria de Dios está en juego, para entender que Dios está trabajando permanentemente para que yo pueda volver a construir, para entender de que Dios quiere que yo desee ser transformado. Dios sigue siendo un caballero, Él no te va a forzar, no me va a forzar, Él sigue golpeando. Dice que Él está a la puerta y llama. Dios siempre está afuera porque Él es un caballero. Y me da a mí la posibilidad de que yo elija si Él puede ser parte de mi vida o no. Y esta noche Él sigue golpeando y pidiéndote que lo dejes ser parte de tu vida y que Él va a restaurar tus ruinas. Vamos a orar.